Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hacer en paralelismo con los cursos y temas que estamos viendo un poquitico sobre el manejo de Git, ¿cierto? ¿Cuáles son los fundamentos de Git? ¿Cómo podemos trabajar con Git de manera colaborativa? Y por qué es importante que como desarrolladores sepamos utilizar Git. Bueno, un poquitico de historia es que Git, ¿cierto? Hoy en día, con diferencia, es el control de versiones o el sistema de control de versiones más utilizado en el mundo. ¿Cierto? Hay otros que se conocen como Mercurial, creo que existe otro, pero no tengo ahorita el nombre, pero Git realmente se volvió algo oficial, o sea, algo que se utiliza casi en todos los proyectos, por no decir en su totalidad. Lo bueno de Git es que, como bien dice, es un proyecto de código abierto, maduro y con un mantenimiento activo. O sea, lo desarrolló originalmente este señor que tenemos acá, Linus Torvalds, el famoso creador del kernel de Linux en 2005. Entonces, ese señor, pues claro, es el que creó en este caso Linux, ¿cierto? De ahí ya salieron todas las distribuciones, pero fue el creador del kernel de Linux. Entonces, ¿qué ventajas tenemos nosotros a la hora de trabajar con Git? Número uno, un flujo de trabajo en la rama en función, ¿sí? Dice que una de las grandes ventajas o razones para usar Git es la capacidad de ramificación, ya que son fáciles y económicas de funcionar, lo que facilita el flujo de trabajo entre muchos usuarios de Git. Entonces, ¿qué nos permiten las ramas? Primeramente, como bien dice ahí, un entorno aislado, ¿cierto? Para que cada cambio de código base, ¿cierto? Que se haga, sea en un ambiente aislado y no afecte el proyecto en general, ¿cierto? Todo lo que conviene o viene a ser el proyecto. Entonces, cuando un desarrollador, ¿cierto? Comienza a trabajar en algo, crea una rama nueva en Git. Así bien como vemos en este caso unas ramificaciones. Y ya vamos a ver en este caso cómo se trabaja. Entonces, vamos a ir aquí a lo primero, ¿cierto? Y era la forma en la que se trabajaba antes. Entonces, lo que pasaba antes o como tal, ¿cierto? Era una manera centralizada. ¿Cómo funciona de manera centralizada? Directamente cada uno, ¿cierto? Tiene una copia del trabajo, ¿cierto? Y lo que hacía era directamente llevar un commit, ¿cierto? Llevar un cambio y traer directamente una actualización en cada copia que había del trabajo hacia un repositorio central. Esa era la forma normal, centralizado, todo directamente al repositorio. ¿Qué pasó con Git? Git trajo una propuesta distribuida. Entonces, ¿qué pasa con una propuesta distribuida? En la que nosotros tenemos cada uno, ¿cierto? Nuestro workstation, ¿cierto? Nuestra estación de trabajo, que vendría a ser nuestro Visual Studio Code, nuestro Atom, nuestro JetBrains, bueno, en lo que estemos trabajando. Que vamos a tener una copia, pero también vamos a tener un repositorio a nivel local. Antes de llevarlo a un repositorio a nivel remoto, ¿cierto? Un servidor donde lo tenemos en la nube. Entonces, en este caso nosotros hacemos primeramente, ¿cierto? Hacemos los commits o las actualizaciones a nuestro repositorio local y luego el repositorio local se encarga de enviarlo al repositorio remoto. Y ahí es cuando entran los conceptos de push y los conceptos de pull. Entonces, el desarrollo distribuido, ¿cierto? Que bien vemos acá, ¿cierto? Las herramientas, ¿cierto? Administración de código fuente como Bitbucket, como es GitHub, como es GitLab, mejoran la funcionalidad con solicitudes de incorporación de cambios. Por ejemplo, una solicitud de extracción es una forma de solicitar a otro desarrollador que fusione una de sus ramas en su repositorio. Git facilita que los líderes realicen un seguimiento y permite a los desarrolladores iniciar debates sobre su trabajo antes de integrarlo con el resto de la base del código. ¿Cierto? Eso viene a ser en la parte de solicitudes de extracción. En el desarrollo distribuido, ¿cierto? Lo que permite en este caso es que no realiza solo copias de trabajo, ¿cierto? Por el contrario, cada desarrollador obtiene su propio repositorio, como un historial completo de todas las confirmaciones. Entonces, tener un historial completo logra que Git sea más rápido, ya que no necesita una conexión para crear confirmaciones o inspeccionar versiones anteriores de un archivo o realizar diferencias entre confirmaciones. ¿Qué pasa aquí? Para dejarlo un poquitico más claro. No tenemos que esperar directamente de la red para poder, digamos, devolvernos en un cambio, mirar el histórico de cambios que ha habido, sino que al tener una copia local del repositorio podemos tener acceso a todos los cambios que se han hecho hasta ese momento del repositorio, sin tener que depender de la red, ¿cierto? E inspeccionar y demás, porque vamos a tener todo el historial de manera local. Que era lo que veíamos acá. Simplemente es una copia aquí del repositorio, ¿cierto? Y lo que hacemos es que podemos acceder a todo el repositorio hasta ese momento donde lo hemos bajado. Comunidad.
Una gran ventaja de GitHub es el desarrollo distribuido. Al usar Git, un sistema de control de versiones distribuido no realiza copias de trabajo. Por el contrario, ¿cierto? Uy, aquí se me volvió, perdón. Aquí en comunidad, ¿cierto? Lo que se ha convertido una ventaja, ¿cierto? Es que el sistema de control versiones es el más utilizado, ¿cierto? En busca de nuevos proyectos. O sea, si tu equipo usa Git, lo más probable es que no tengas que capacitar a los nuevos empleados sobre el flujo de trabajo porque ya estarán familiarizados con el desarrollo distribuido. Una gran ventaja que tiene Git en este caso es que casi en todos los proyectos utilizan Git. Entonces no es como que llegó un desarrollador nuevo, tenemos que enseñarle. No, se supone que de una u otra manera ya se conoce Git. Se volvió una nomenclatura para nosotros. Y una gran ventaja que tiene también es un ciclo de liberación más rápido. Y si unimos todas las ramas, ¿cierto? El desarrollo, la solicitud, la incorporación y una comunidad estable, todas estas razones o características facilitan un flujo de trabajo ágil y veloz en el que se anima a los desarrolladores a compartir cambios más pequeños con mayor frecuencia. Entonces ahí entraría el concepto que venía a ser de integración continua. Siempre estar integrando un nuevo código, ya sean fracciones pequeñas, pero constantes, que permiten que el código vaya avanzando. Listo. ¿Qué viene en este caso? Importante. Es el ciclo de vida de un estado, o sea, del estado de un archivo. ¿Qué pasa? Los archivos tienen estos, digamos, por ejemplo, estados. Entonces, el primero es un tracket que dice que no se tiene seguimiento sobre sus cambios. Por lo general, el untracked es cuando directamente creamos el archivo, ¿cierto? Creamos nosotros el archivo. Tenemos el tracked, ¿cierto? Como tal, es que sus cambios están siendo registrados. Tenemos el unmodified, que no ha tenido cambios recientes. Modified, que ha tenido cambios recientes. Y stage, que se encuentra en el área de preparación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando directamente nosotros creamos un archivo, ¿cierto? Está en un tracket, pero cuando añadimos el archivo pasa al estado de preparación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si en este caso nosotros ya cuando se suben los cambios, el archivo va a quedar en un modified, ¿cierto? Porque no ha tenido cambios. O sea, tal cual como se creó el archivo, como está, queda en ese campo. ¿Qué pasa? Cuando yo edito el archivo, pasa a modified. Entonces cambia el estado porque fue modificado. Y después se pasa al stage, ¿sí? Cuando yo tengo un archivo en un modified y lo elimino, lo remuevo, pues queda en un tracker, ya que no hay seguimiento o no existe el archivo en este caso dentro del repositorio. Cuando yo estoy en la zona de preparación, que es cierto, el lugar donde yo preparo todo lo que voy a hacer para subirlo, cierto, en este caso, y yo realizo commit, inmediatamente todos mis archivos, que en este caso están en un tracker o están en modified y pasan aquí a stage, pasan todos al estado de un modified, ya que no, pues en este caso ya no tendrían más cambios, ya que quedaron con los últimos cambios que tenían. Entonces mire que este ciclo es muy importante, igual aquí en la gráfica creo que se hace entender muy bien de cómo van pasando cada archivo, ¿cierto?, a un estado diferente a medida que se va realizando el control o como tal se crea la versión para realizar el commit. Entonces vamos a ver un poquitico de la configuración e instalación de Git, que es importante al caso de utilizar de Git. Número uno es irnos a la página principal de Git, descargar Git, como sería en este caso. Si nosotros nos vamos acá y vamos a Git install y nos vamos aquí, vamos a ver de que tenemos todas las opciones para instalarlo. En este caso, macOS, Linux o Windows. Pues descargamos Windows, seguimos una serie de pasos, ¿cierto? Para poder descargar el Git, simplemente lo bajamos, ¿cierto? Lo guardamos. Y en el momento en el que nosotros tengamos aquí el .exe, vamos a realizar toda la instalación necesaria para el uso de Git. Tendremos aquí, vamos a instalar, ¿cierto? Y él va a remover en este caso, pues aquí me dice que va a revolver mi versión anterior de Git, pero de resto pues va a realizar todo lo que tiene que hacer. Si no tienen Git instalado, inmediatamente pues va a crear todos los ficheros o todo lo que necesitan para tener un ambiente de Git en sus computadores. Entonces es muy sencillo, simplemente es instalarlo de esta manera. Ya en otros sistemas operativos va a tener aquí, ¿cierto? La forma de instalar cada uno, ya sea por comandos, ya sea por medio de
otros tipos de instaladores, pero digamos que Git es algo muy sencillo que podemos instalar. Entonces en este caso lo que va a hacer, ¿cierto? Es que va a hacer todo el setup y va a instalarlo en nuestro computador. ¿Listo? En este caso, a ustedes, por ser, digamos, la primera vez, les va a salir una serie de pasos. Yo recomendaría dar next, next, next. No hay ningún problema, ya que, digamos, va a tener lo necesario que necesitamos para trabajar con Git. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer en este caso, cierto, para trabajar este tema con Git? Entonces, ya al haber nosotros inicializado, cierto, o haber tenido nuestro Git instalado, lo primero que tenemos que hacer es configurar las credenciales que nosotros tenemos para trabajar con Git. Entonces, ¿cómo nosotros podemos configurarlo? Entonces, lo primero que yo siempre hago es verificar que tengamos ya Git instalado en nuestro computador, ¿cierto? Y vamos a poner git -- version y vamos a ver la versión que tenemos de Git. Yo recomiendo mucho utilizar en este caso Git Bash ejecutando como administrador, porque digamos que tiene mucho del lenguaje utilizado en Unix, entonces siento que corre muy bien a nivel de Windows. En Linux y en Mac creo que no hay ese problema, ya que tienen unas consolas muy bien diseñadas. En este caso en Windows no soy muy fanático de PowerShell o de CMD, entonces se puede trabajar con este. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá con Git? Simplemente hacemos un git config, ¿cierto? Y vamos a escribir este comando. Entonces vamos a escribir git config. Aquí que me equivoqué. Git config y vamos a colocar aquí global user.name, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar el usuario como tal. En este caso, el que tengamos en Git o en GitHub. Como nosotros vemos, pues claro, cuando hayamos creado nuestra cuenta en GitHub o GitLab o Bitbucket, ¿cierto? Lo que vamos a buscar es el usuario que nosotros pusimos. En este caso sería este usuario de acá, que tenemos aquí. Entonces, este es el usuario que yo voy a colocar. Entonces yo coloco aquí entre comillas, ¿cierto? Y coloco el usuario de GitHub. Guardamos acá. Y aquí vamos a hacer algo similar, pero en vez de caso aquí lo que vamos a poner es user.email. Y aquí adentro vamos a colocar el email que tenemos asociado, ¿cierto? Con nuestra cuenta de GitHub. Entonces vamos a colocarlo acá. Y vamos a guardarlo. Listo. En este caso ya tendríamos configurado nuestras configuraciones. ¿Cómo nosotros podemos ver nuestras configuraciones? Vamos a irnos aquí a git config list. Y aquí va a salir pues como todo lo que está configurado en este caso, ¿cierto? El aquí mire que ya me muestra el usuario, ¿cierto? Aquí. Y unas cuantas credenciales pues de otros servicios que he utilizado. Entonces él aquí va a guardar todo lo que tenemos, pero aquí configuramos y miramos que ya tengamos el usuario y el correo organizados. ¿Listo? Ya vamos a salirnos de acá, en este caso, y vamos a continuar. Entonces vamos a salirnos acá. Y podemos cerrar, en este caso vamos a cerrar la consola. Vamos a darle otra vez aquí en Git Bash. Vamos a ejecutarlo como administrador y vamos a realizar lo siguiente para el trabajo con Git, para que veamos un poquitico cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, ¿cierto? En este caso, voy a hacer el ejemplo con un proyecto de Expo para que podamos ver en este caso, ¿cierto? Para hacer un ejemplo, vamos a irnos aquí a Expo y vamos a crear un proyecto de Expo. Entonces vamos a buscar en este caso la carpeta donde vamos a guardar nuestro repositorio. Con el comando cd vamos a movernos entre archivos y vamos a buscar donde podamos nosotros guardar en este caso. En este caso yo lo voy a guardar en el curso que ya ustedes pueden ver la introducción a React Native. También aquí en este canal aquí va a quedar la tarjetica. Entonces vamos a irnos acá al curso mobile, ¿cierto? Y vamos a crear en este caso el proyecto. Entonces vamos a colocar aquí y vamos a colocarle en este caso, vamos a ponerle aquí template blank TypeScript. ¿Listo? Y vamos a esperar que empiece a crear el proyecto en Expo. Y vamos a hacer un poco la visualización de cómo funciona. Vamos a crearlo tal cual aquí. Vamos a ponerle taller git. Vamos a ponerle así el nombre al proyecto. Vamos a esperar que se empiece a crear. Y vamos a ver un poquitico sobre cómo vamos a utilizar Git en este proyecto para verlo.
Listo. En ese momento, cuando ya tenemos nuestro proyecto creado, ¿cierto? Nos vamos a pasar, en este caso, a nuestro proyecto. Por lo general, cuando nosotros entramos, a veces cuando tenemos un proyecto, muy pocas veces va a tener esto que tiene acá. ¿Qué significa esto de acá? Esto quiere decir que ya hay un repositorio local creado. A veces cuando el repositorio no existe, ¿cierto? En este caso, si yo creara una carpeta, ¿cierto? Que se llamara taller git 2, así. Yo lo llamara así. Y me paso de esta carpeta, ¿cierto? No está acá, vamos a devolvernos. Si nos pasamos aquí a cd taller git 2 y vemos que aquí no tiene este que tiene acá, ¿cierto? Que dice master. Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente: para que esta carpeta cree un repositorio inicialmente, hacemos este comando aquí, hacemos git init y hemos inicializado, ¿cierto?, un repositorio vacío de git dentro de esta carpeta. Entonces ya esta carpeta va a tener un repositorio local que luego lo vamos a subir a nuestro repositorio remoto, ¿cierto? En este caso, como ya tenemos en el proyecto que él se encarga de hacer eso, entonces nosotros simplemente entramos acá y ya él tiene su repositorio remoto local. Remoto no, perdón. En este caso es un repositorio local. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues aquí vamos a ver un poquitico, ¿cierto? Vamos a hacer un git status, ¿cierto? Y nos va a decir que, bueno, no hay ningún commit, todo está limpio y estamos en la rama master. Entonces no hay ningún problema. Voy a darle aquí para que podamos ir viendo un poco, para que lo podamos ver un poquitico en acción en nuestro Visual Studio Code. Entonces aquí ya tengo, ¿cierto?, un proyecto completamente de cero, ¿cierto? No hay nada en este caso. Lo que vamos a hacer en este caso es subirlo, ¿cierto? Vamos a subir este repositorio a un repositorio remoto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí y vamos a crear un nuevo repositorio. Entonces, vamos a crear un nuevo repositorio. Vamos a llamarlo, vamos a ver si ya no tengo uno de estos, que llame y lo va a llamar taller git 2 en este caso. Entonces, aquí ya lo tenemos público. Y vamos a crear el repositorio. Entonces él de aquí lo que me va a dar es una serie de pasos que necesito para poder añadir, ¿cierto? En este caso al nuevo repositorio. Entonces aquí mire que aquí me dice, ¿cierto?, cómo crear un repositorio nuevo o añadirlo simplemente o tirarlo a un repositorio que ya existe. Entonces, ¿qué serie de comandos nosotros deberíamos hacer? Número uno, ¿cierto? En este caso pues sería hacer un git add punto para añadir todos los archivos. Y en este caso, pues si nosotros cambiáramos un archivo específico, simplemente lo que haríamos sería git add, ¿cierto? Y en este caso ya llamaríamos el archivo. En este caso, por ejemplo, este archivo que está acá, add.tsx. Si simplemente ese fue el archivo que cambié, añadiría solo ese archivo. De resto, uno puede darle git add punto para traer todos los archivos que existan. Luego, voy a realizar en este caso el commit. Entonces el commit como tal, ya lo que dijimos, va a pasar en este caso al stage, ¿cierto? El archivo va a estar en el stage y ya lo vamos a crear como que ese empaquetado es el que va a quedar. Entonces hacemos en este caso, ¿cierto?, initial commit, cerramos, ¿cierto? Ya quedaría todo y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a irnos en este caso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acá. Vamos a tomar, en este caso, bueno, yo creo que ya tenemos esto aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar este remote que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a traerlo y vamos a pegarlo acá. Shift Insert. Y hacemos git remote add origin. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos añadiendo el repositorio remoto. Recuerde que en el sistema distribuido tenemos el repositorio local, que ya es el que tenemos aquí, pero luego el repositorio remoto. En este caso, el que está en GitHub. Lo añadimos, ¿cierto? Y hacemos el siguiente comando. Git push -u origin master. ¿Listo? Lo que va a hacer ya en este caso es que vamos a lanzar todo lo que tenemos aquí en local y lo vamos a mandar allá. Aquí él nos va a pedir, ¿cierto?, que seleccionemos nuestra cuenta de GitHub. En este caso voy a seleccionar la que yo ya tengo, ¿cierto? Y me va a subir todos los archivos. Si nosotros nos vamos aquí a nuestro repositorio y recargamos, vamos a darnos cuenta que ya subió, en este caso como initial commit. En este caso sería la versión de lo que subí, la primera, con todos los archivos que están acá. ¿Listo? Ahí ya no tendríamos ningún problema. Siento que ya todo estaría bien organizado. Entonces vamos a ver en este caso, ¿cierto?, que ya nuestro repositorio está subido en este caso, trabajando en nuestro remoto.
Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si ustedes ven y yo me paro acá, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otra rama, ¿listo? Voy a crear una rama con la que voy a trabajar, porque en este caso tengo la rama master. ¿Cómo se vería más o menos lo que les estoy diciendo, cierto? Si nosotros vemos aquí, si yo tengo aquí principalmente, cierto, acabo de crear acá mi initial commit, cierto. Entonces aquí está el initial commit, cierto, y este vendría siendo la rama master como tal acá. ¿Qué pasa? Que yo de aquí voy a sacar otra rama, cierto, que va a trabajar acá, que en este caso va a ser la rama de develop, cierto. Voy a crear otra rama a partir de este de acá que ya tenemos aquí. A ver, logramos aquí colocarlo y vamos a colocarlo aquí un poquitico del tamaño aquí, ¿sí? Entonces aquí iría como tal nuestra rama de develop. Todo va a ser muy similar a lo que nosotros tenemos acá en los fundamentos, ¿cierto? Cuando vemos este gráfico que tenemos acá. Si nosotros vamos acá, ¿cierto? Vamos a ver de que tenemos aquí la rama master, ¿cierto? Y mire que la rama master van derivando y van saliendo. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una rama develop aparte, ¿cierto? Para que sea un trabajo, ¿cierto? Aislado a lo que ya existe en la rama master. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a pararnos acá y con el comando git checkout -b vamos a crear una rama. Entonces, vamos a ponerle aquí el nombre de la rama y vamos a ponerle la rama develop. Entonces, inmediatamente si yo me paro aquí en mi Visual Studio Code, ¿cierto? Mire que cambié aquí de master y ya colocó develop. Entonces ya nos encontramos en develop. ¿Qué pasa? Si yo estoy aquí, ¿cierto? En este caso en develop y yo quiero borrar esto de acá, digamos, voy a borrar esto de acá y en esta parte de aquí voy a escribir hola mundo. ¿Listo? Vamos a guardar. Entonces cuando yo en este caso le dé aquí git status, él me va a decir, mira, hay un archivo, ¿cierto? Que ha sido modificado, que está en estado de modified, que es el app.tsx, que es el que yo acabo de cambiar. Entonces, él ya me está avisando ahí en este caso que tengo un cambio. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago git add, ¿cierto? Llamo el archivo, que es app.tsx, ¿cierto? Ha sido, pues, en este caso agregado, y ya yo hago un git commit. Entonces, en este caso voy a ponerle git commit, y voy a ponerle aquí change app file, vamos así, voy a ponerle un nombre. Listo, ha sido cambiado, ¿cierto? Y entonces nos vamos a dar cuenta que ya tenemos un cambio, ¿cierto? O una versión diferente en nuestro develop. ¿Cómo vamos a poder nosotros darnos cuenta que es diferente? Mire que en este caso yo me encuentro en develop, ¿cierto? En este mismo caso, como vimos acá, ¿cierto? Yo ya me encontraría en develop diferente, pero entonces, claro, yo lo que hice fue que ya creé otro acá. Ya nos encontramos en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque entonces aquí lo que yo hice es que aquí están iguales, están en la misma sintonía, pero como yo hice un cambio, lo que yo hice fue crear otro como punto dentro de la línea de tiempo, ¿cierto? Y que sería acá en este caso, que tendría el nombre del otro commit que puse ahí, ¿cierto? Como sería change app file, lo que le puse allá app file. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí la rama master va atrasado frente a esta. Y aunque fue una copia de esta acá, ya aquí tiene un cambio diferente que no está acá. ¿Cómo puedo verlo yo representado? Si yo me paro aquí y hago un git checkout, ¿cierto? Y pongo la rama master y me cambio, mire que inmediatamente cambia acá en mi Visual Studio Code. Ya encuentro el master y mire que está tal cual como lo habíamos dejado, ¿cierto? Ahí ya está tal cual como estaba. Entonces mire que ahí no pasa nada, o sea, ya está atrasado y no tiene los cambios que tenía en este caso en la rama de develop. Y se ve distinto. ¿Cómo yo puedo pasar los cambios cuando yo tenga que hacer un respectivo cambio a mi rama master? Yo lo que tengo que hacer es, en este caso, pues luego lo vamos a ver de una forma mejor, pero yo lo que hago es, me paro aquí en master y hago lo siguiente, hago git merge y llamo la rama que le quiero hacer el merge, en este caso develop. ¿Listo? Y mire que en este caso él ya va a actualizar acá. Y mire que inmediatamente en master ya tiene el cambio que yo había hecho en develop, que es hola mundo. Entonces eso lo que hice fue un cambio como tal, ¿cierto? En las ramas y las versiones que yo tengo en este caso
en mi repositorio local. Pero si yo me voy a mi repositorio remoto, yo me voy aquí al repositorio remoto, vamos a darnos cuenta que solo existe master, y si vamos al app, vemos que no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque esto como tal no está existiendo dentro del repositorio remoto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Lo primero sería irme a la rama develop, ¿cierto? Vamos a irnos aquí a la rama develop, ¿cierto? Y vamos a hacer un git push -u origin develop, ¿cierto? Vamos a subir la rama ya. Nos va a pedir el acceso, en este caso aquí me está pidiendo a mí el acceso, ¿cierto? Y cuando yo me pare acá, ¿cierto? Vamos otra vez aquí a mi código y yo recargue, mire que me dice, hey, develop ha sido recientemente, ¿cierto? Haciéndole un push, o sea, ya existe como tal en este caso. Entonces, mire, si yo me paro aquí en develop y yo voy aquí a mi app.tsx, tiene el cambio del hola mundo. Pero si yo me voy a mi rama master, ¿cierto? Y yo me paro en el app.tsx, no va a tener el cambio, porque yo lo que fui a hacer en el repositorio remoto fue actualizar, en este caso, la rama develop. Pero este cambio que yo hice acá, ¿cierto? Que fue traer los cambios que tenía acá y colocarlos aquí, ¿cierto? Que crea otro punto en la línea de tiempo de master, no lo he subido. O sea, el remoto no lo ve. Sí lo tiene mi repositorio local, pero no lo tiene mi repositorio remoto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que pararme en este caso y hago git checkout master. Y ya estando aquí en master, ¿cierto? Yo lo que hago es git push origin master. Hago y subo los cambios, ¿cierto? Aquí pues por tema de seguridad me verifica cada vez, ¿cierto? Lo sube. Y cuando yo me pare en este caso en mi código en master, ¿cierto? Mire que ya tiene el commit de change a file, ¿cierto? Estoy en la rama master. Voy aquí a app.tsx y ya tiene el cambio de hola mundo. ¿Listo? Entonces mire que en este caso funciona de una manera sencilla. Hago un merge directamente, lo subo, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos de manera colaborativa, ¿cierto? Ya empieza a ser un poquito diferente, porque ya no se hace de esta manera convencional. ¿Qué debería hacer yo si hago un cambio como tal? Vamos a pasarnos aquí y vamos a hacer un git checkout, ¿cierto? Vamos a hacer un git checkout y nos vamos a ir a develop, ¿cierto? Y estando aquí en develop, vamos a hacer una copia de develop en este caso. Entonces vamos a pararnos aquí y vamos a crear en este caso una rama feature. ¿Qué pasa con el git flow? Les voy a explicar en este caso. Si nosotros nos vamos acá y buscamos git flow, vamos a ver un poquitico del flujo de trabajo. El flujo de trabajo de git flow hace lo siguiente, ¿cierto? Que tengamos diferentes tipos de ramas. Entonces en este caso vamos a buscar una que se nos pueda ver un poquitico mejor. Por ejemplo, vamos a verlo en esta. Y es que, por ejemplo, tenemos la rama master. La rama master es la que va a estar expuesta al público. Va a ser la que va a ir a producción, la que va a mostrar la página que está funcionando para la gente. Develop va a ser como esa rama que le vamos a ir añadiendo cosas y todo hasta que esté preparada para irse a master. Pero en develop, como ven, es de desarrollo. ¿Qué pasa? Las feature, ¿cierto? Son esas tareas que cuando tenemos una tarea, ¿cierto? Que dice tarea, añadir un botón o algo, hacemos una feature, trabajamos como en este caso y luego la volvemos a integrar a develop. Y cuando develop tenga los suficientes historiales para tener algo bueno para mostrarlo en master al público, se hace un merge a master. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a crear aquí en este caso, ¿cierto? Feature, que va a ser una carpeta donde voy a colocar más ramas. En este caso, en feature, voy a crear una rama que se va a llamar 01 y la vamos a colocar como lo que vamos a hacer ahí. En este caso, vamos a colocarle add text, ¿cierto? Y vamos a crear la rama. Mire que ya aquí se nos creó la rama de add text. Si nos vamos aquí, vamos a crear, ¿cierto? Un texto. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es, por ejemplo, vamos a colocar aquí text. Y vamos a colocar aquí, este mensaje viene de una rama feature. Una rama feature. ¿Listo? Y lo guardamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un git add, ¿cierto? Vamos a guardar el archivo.
vamos a hacer un git commit y vamos a colocar add text in app file. ¿Listo? Algo así sencillo. Lo cambiamos y vamos a llevar esta rama, ¿cierto? La vamos a llevar al origin de que está en el remoto. En este caso, ¿cierto? Vamos a colocarle feature, ¿cierto? Y vamos a colocarle aquí con el autocompletado con el tab. Le damos enter y nos va a subir el cambio. Entonces vamos a aceptar aquí. Se subió. Aquí va a empezar algo interesante, ¿cierto? Y es que vamos a entrar al término de pull request. ¿Qué pasa? Muchas veces hacer el merge directamente puede ser un error, porque tal vez el código que hicimos tiene un fallo, no está revisado, tal vez hicimos una mala práctica, tal vez vamos a subir algo que pueda fallar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir eso? Pues cuando nosotros nos vayamos aquí a nuestro código, ¿cierto? En el repositorio en el que estamos trabajando, mire que me dice, hey, esta feature se añadió recientemente, comparar y hacer un pull request, puede que nos salga esto. A veces no puede salir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nos vamos a parar aquí en pull request y vamos a decir que vamos a crear un nuevo pull request. Entonces él llega y me dice como, hey, ¿cuál es la rama base a donde va a ir todo el código y cuál es la rama, cierto, que va a comparar? En este caso vamos a colocarle feature, cierto, que va a ir directamente a master y él me va a decir que está permitido para crear el pull request. Mire que él inmediatamente me dice acá, hey, tienes un cambio en un archivo y fue que añadiste esta línea de código. Entonces yo le digo, listo, normal, vamos a crear mi pull request. Entonces yo le coloco aquí el título, ¿cierto? Añadir, y aquí le puedo decir, en este archivo agregué un texto para que se sepa que cree una feature. Un ejemplo, ahí ya aquí colocaríamos todo lo que estaríamos trabajando, que hemos hecho, como ve, yo aquí creé lo siguiente, hice tal y tal cosa. Entonces aquí yo ya colocaría en reviewers, ¿cierto? La persona, en este caso, que vaya a revisarme mi código, ¿cierto? Que exista una persona que vaya a revisarme mi código, ¿cierto? En este caso me pondría a mí, ¿cierto? Que fue a quien fue asignada la tarea. Y aquí yo puedo colocarle un label, decirle si fue que solucioné un bug, hizo algo de documentación, hizo una nueva feature. En este caso, pues podemos colocar que creamos una nueva feature. Entonces creamos el pull request, ¿cierto? Y en este caso, pues cierto, él va a revisar si es compatible, ¿cierto? Si se puede hacer, no hay conflictos y se puede hacer el merge. Y en este caso, si hubiera un reviewer, el reviewer se le notifica por correo y él ve en este caso el pull request. Él revisa y se ve, ¿cierto? Se cambió, es el número 1, ¿cierto? Y él mira que en este caso es la 01, ¿cierto? Porque él va a revisar en el tablero de tareas cuál fue la que se creó. Y él va a ir aquí, archivos. Y él va a revisar, dice, bueno, listo, tiene este archivo como tal. Si yo tuviera un error o algo, él simplemente le haría aquí en un más, ¿cierto? En la línea y escribiría como, aquí te faltó, ¿cierto? Colocar más texto, un ejemplo. Porque él me dice como, ve, no está tan bien, ¿cierto? Simplemente como tal, le vamos a dar aquí, ¿cierto? Y lo va a colocar. Entonces queda en pendiente, ¿cierto? Algo que se tiene que solucionar para poder hacerlo. Y aquí pues simplemente lo dejo en comentado y le digo, soluciona y arregla lo que te comenté, ¿cierto? Y subimos la review. Entonces, si vamos acá, nos vamos a dar cuenta que se va a abrir una discusión, ¿cierto? Aquí va a haber una conversación. Y entonces me va a decir, vean, este archivo, ¿cierto? Esta solución arregla lo que te comenté y aquí te faltó colocar más texto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy acá y yo digo, joder madre, aquí me tocó entonces colocar más texto. Entonces, aquí yo lo que voy a colocar es esto, ¿cierto? Y vamos a colocarle, no sé, a ver si me deja aquí utilizarlo. Que uno le da aquí un Loren y vamos a colocar un Loren Ipsum, ¿cierto? No que siempre hemos utilizado. Vamos a darle aquí, vamos a darle formato al documento con Prerior y listo, vamos a guardarlo acá. Listo, ya le coloqué lo que él me pidió. Entonces, ¿qué hago yo? Ustedes dirán, ay, pero entonces me toca volver a crear el pull request y hacer todo. No, simplemente cuando yo haga esto de acá, vamos a ver si repetimos aquí el proceso para no volverlo a escribir. Añadimos el archivo, hacemos el commit, ¿cierto? Add more text, ¿cierto? Lo importante es como también especificar lo que hicimos, si hicimos un cambio de más. Y ya hacemos aquí un git push, ¿cierto? A la rama del feature. Está listo, él aquí lo va a subir, ¿cierto? Él me va a pedir aquí el acceso. En este caso yo lo tengo así. Lo va a pedir y cuando nosotros nos vayamos aquí, mire que él va a decir como, hey, ¿cierto? Nuevos cambios desde la última vez que vistes.
¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron? Entonces cuando le doy aquí, mire que él me muestra, ¿cierto? Ah, vea, se añadió este que hay acá, ¿cierto? Entonces ya aquí le vamos a resolver conversación porque yo ya hice lo que tenía que hacer, ya lo añadí. Y entonces cuando la persona vaya, en este caso, al pull request, ¿cierto? Lo va a abrir acá, el que nos va a revisar, él se va a dar cuenta y decir, ah, vea, se hicieron unos nuevos cambios, demás, me voy a ir a los archivos, ¿cierto? Mire, ya marcó esta conversación como resuelta, ya resolvió, reviso y yo digo, ve, sí hizo lo que tenía que hacer, reviso los cambios, ¿cierto? Y le puedo poner aquí, good job, ¿cierto? Muy buen trabajo. Y en este caso pues le daríamos aprobar, pero pues como yo soy yo mismo, no me puedo aprobar. En este caso la persona le irían a aprobar y subiría la review. Entonces cuando ya se hace la review, ya y la persona da el aprobado, ¿cierto? En este caso saldría un approve, en este caso yo no me lo puedo dar a mí mismo, yo haría un merge pull request. Entonces confirmo, quiero hacer un pull request, ¿cierto? En este caso este tipo de pull request en mi rama master, en mi rama develop. Confirmo y dice, bueno, el merge, ¿cierto? Ha sido exitoso, ¿cierto? Y se ha cerrado. Entonces ya en este caso esto ya se cierra y ya no se puede subir, digamos, aquí para trabajar y conversar en este, no, queda en este caso muerto. Si yo me voy aquí a mi código, ¿cierto? Y me voy aquí, me dice, hey, vea, merge pull request 1, ya queda con ese nombre, que aquí hubo un merge. Entonces si yo voy aquí a mi app, ¿cierto? Aquí va a estar el texto. Pero como yo no lo hice en develop, si yo me voy a develop, vamos a darnos cuenta que develop no tiene esos cambios, solo lo tiene acá porque el merge lo hicimos en master. Entonces, de esta forma, así fácil y sencilla, es el trabajo, cierto, colaborativo que existe en este caso en GitHub, en Git y con GitHub. ¿Cómo podemos nosotros solucionar un poquitico también todo ese embrollo de hacerlo todo por consola y demás? Podemos utilizar esta herramienta que tenemos acá, que se llama Fork, y entonces la descargamos aquí para Windows, para que podamos ver un poquitico cómo funciona. Entonces vamos aquí, descargamos Fork y vamos a hacer la instalación porque Fork nos va a facilitar mucho del trabajo que hacemos manualmente por consola. Entonces aquí en este caso, ¿cierto? Me va a pedir lo mismo como uno lo configura, ¿cierto? Ojalá con lo mismo con lo que nosotros trabajamos. Entonces aquí mismo yo le colocaría, ¿cierto? Todos los correos correspondientes, en este caso pues con el que trabajo con GitHub, y terminaría acá. Y él va a preparar todo para el primer arranque con Fork. Listo. Ya cuando nos quede instalado Fork, lo único que tenemos que hacer es buscar, ¿cierto? El repositorio donde tenemos los cambios. En este caso yo buscaría, ¿cierto? El repositorio que yo creé para este taller que estamos haciendo. Entonces me voy a ir para el escritorio, ¿cierto? Buscar curso mobile y me voy a ir a taller Git 2. Entonces selecciono acá, ¿cierto? Ah, bueno, en este caso, pues, perdón, ese fue el ejemplo que hicimos del local. Este no va a tener cambios. Entonces vamos a ir a taller Git solo, ¿cierto? Y mire que aquí ya nos va a salir un poquitico de como todo el histórico, pues como de cambios que hemos hecho en este caso. Mire que cada uno va saliendo aquí con un puntico, pero como todos van así a la par, se ve de esta manera, ¿cierto? Aquí nos muestra, ve, aquí nos muestra, ¿cierto? Cuando sacamos la rama, la feature y la volvimos a colocar acá. Como develop se quedó en el mismo lado, ¿cierto? Aquí con el mismo cambio queda en el mismo sitio, entonces no pasa nada. Aquí feature sí me muestra, vea, los cambios que hice hasta que llegué al merge como tal acá. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquitico para que lo vean. Y así se ve más o menos el cambio, ¿sí? Así es como quedaría. Entonces si yo hago un cambio, en este caso acá, ¿cierto? Y yo quisiera añadir, digamos aquí otro texto, otro cambio. Yo lo que hago simplemente es pararme aquí en Fork y él me va a decir aquí cambios locales. Reviso, ¿cierto? Lo que cambié y lo agrego de un stage a stage, ¿cierto? Que es el lugar de preparación. Escribo aquí el commit, ¿cierto? Aquí coloco new text, ¿cierto? Puse un nuevo texto y hago un commit. Entonces hago el commit aquí con un clic, se carga y ya simplemente le doy push. Y me dice, ¿quieres subirlo, cierto? De la rama que tienes acá como tal en el repositorio local hacia la rama que tienes en el remoto. Yo le digo sí y hago directamente el push. Entonces ya él aquí va a cargar y él ya lo va a subir. Me dice selecciona una cuenta, lo mismo. Yo le voy a colocar aquí aceptar y pues si nosotros nos vamos en este caso acá a nuestro repositorio, si lo buscamos acá, vamos a irnos a la rama, en este caso feature, ¿cierto? Nos vamos a ir a
a.tsx y aquí va a estar el cambio. Y aquí podemos hacer exactamente lo mismo y todas las herramientas que queramos utilizar. Los pull requests, en mi caso, yo prefiero hacerlos en GitHub, pero eso viene en parte de gustos. Y esto sería todo lo que debemos ver a nivel de trabajo colaborativo, todo lo que podemos hacer con Git, ¿cierto? Para bajar los cambios. Por ejemplo, todo, pues digamos, cuando una persona haga un cambio y yo quiera bajarlo, simplemente yo lo que tengo que hacer es, cuando yo me pare acá, ¿cierto? En alguna parte de todo esto, ya se me iba a pasar, eso último que es muy importante, es que digamos, por ejemplo, vamos a irnos desde aquí y voy a hacer un cambio desde acá directamente. Entonces me voy a parar aquí en Master y en Master voy a hacer un cambio aquí directamente desde el remoto. Entonces voy a editar este archivo, ¿cierto? Y lo único que voy a hacer o voy a editar en este archivo es que voy a borrar este texto que hay acá, ¿cierto? Ya no quiero que exista. Entonces yo hago un commit, ¿cierto? Voy a actualizarlo, ¿cierto? Hacer un commit directamente no debería ser lo ideal, pero vamos a directamente hacerlo acá. ¿Listo? Lo hacemos acá y entonces cuando nos paremos aquí vamos a ver algo. Vamos a ver si aquí nos permite refrescarlo. ¿Listo? Entonces cuando nos paremos en este caso, por ejemplo aquí en Master, ¿cierto? Él nos va a mostrar un poco de este tema. Entonces, mira, nos vamos a parar aquí, estamos aquí en Master, ¿cierto? Hizo una actualización de este. Vamos a ver si me permite recargarlo, ¿cierto? Para que podamos mirarlo. Vamos a pararnos aquí en Master, ¿cierto? Y vamos a hacer un checkout Master. Y mire que aquí nos dice que hay como 3 cambios que podemos bajar. Entonces nosotros le damos aquí en Pool, ¿cierto? Y bajamos como tal los cambios y mire que él ya se actualiza con lo que estaba allá en el repositorio remoto. O sea, cuando yo tenga un cambio que esté arriba y yo no lo tenga, ¿cierto? Yo no tenga acceso a él, no lo tenga ahí, simplemente lo que hago es un pull para traerme lo que está en el repositorio remoto y tenerlo en mi repositorio local. Eso mismo se puede hacer acá, como le vimos con el pull, o simplemente cuando nos paremos acá, lo que nosotros haríamos sería hacer un git checkout, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, aquí si un git checkout master. Simplemente yo lo que hago aquí es esto, git pull origin master. Hago así y él directamente va a traer todos los cambios, ¿cierto? Que tenga de master. Y lo actualizaría. Eso sería todo lo que tenemos que ver hoy por este taller de Git. Igual Git sigue siendo algo muy complejo, que trae muchas cosas, pero inicialmente esto sería lo que tendríamos que hacer para trabajar con GitHub. ¿Listo? Git y GitHub. Entonces espero que sigan viendo este video, puedan suscribirse, puedan darle like y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.